Muy bien, muy bien. Ya estamos con el colega y amigo Francisco Herrera Arauz, director del portal ecuadorinmediato.com. Doctor, ¿cómo vamos? Bienvenido, buenas tardes. Yo no, mi querido Fabricio, hola Suelen, ¿cómo le va? Qué gusto verle, qué gusto verles a los tiempos. Son mi compañía diaria, ¿ah? Gracias, Son mi gracias, compañía, doctor. no, son mi... Yo A sé ti que, te consta, Fabricio. sí, sí, yo sé que Francisco Herrera escucha permanentemente este espacio y también el programa de radio. Bueno, a ver, Francisco, empecemos hablando del gobierno. Empecemos hablando del gobierno del presidente Lazo. Ayer con su ¿Bien o DNI, mal? veamos, ¿no? Eh, Suelen revisamos los resultados estos consolidados de la empresa internacional Gallup, que yo le explicaba a la audiencia, cuidado, van a pensar que es una empresa fantasma, que no sé qué. Gallup es una empresa internacional cuya contraparte en el Ecuador es Ceratos. Eso también hay que recordarlo. Y según estas cifras de Gallup, presidente Lazo está a la cola de los mandatarios latinoamericanos medidos. Ahí, por ejemplo, yo noté que faltaba Lula, faltaba el presidente de Uruguay y faltaba también el presidente de Chile. Pero, digamos, de esos mandatarios, empezando por Bukele, pasando por López Obrador, en la mitad de Petro, Alberto Fernández, etcétera, tienes abajo a Maduro y más abajo tienes a Lazo. ¿Cómo entender esas cifras de baja calificación del presidente Francisco Herrera? A ver, empecemos por algo que es grato siempre. Le quiero saludar al público que sigue Primera Plana, Suma al Día, y muy especialmente a mi padrino, a Alejandro Márquez Zamora, que está conectado y que pidió que me encomienden un saludo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que me han enviado saludos a través del chat, el super chat de Fabricio y Sueli. A ver, a mí me parece que es un fiel reflejo exacto de las realidades en cada país. Ayer nuestro común amigo Santiago Pérez explicaba el sentido de esta encuesta y decía, es la reunión de las encuestas de cada nación. Son los estudios de opinión pública de cada nación los que van dando ese promedio y sin duda alguna el caso del señor Guillermo Lazo es una muestra puntual de su mala gestión, punto, así de simple. Es una gestión nula, es un gobierno mediocre, es un gobierno inútil, es un gobierno incapaz. Y se va a reflejar en esos números y probablemente a algunos que son opositores radicales del señor Guillermo Lazo, pues le dirán que es hasta excesivo ese 15%. Ayer, cuando estaba Suelen leyendo los datos, mucha gente criticaba que les parecía muy grande la cifra. Entonces, no va solamente en el sentido de calificar con un punto en contra o a favor. Lo que pasa es que históricamente el gobierno de Guillermo Lazo le ha hecho mucho daño al Ecuador. Es una continuidad de lo que vino a hacer Lenín Moreno, que terminaron destruyendo la institucionalidad del Ecuador. Es un grupo que se preparó para tomar por asalto el poder y que llegaron para hacer buenos negocios, no para gobernar en favor del Ecuador, y que lamentablemente en el Ecuador se les creyó su discurso, que terminó por acabar a la nación sometiéndole primero a la codicia de esta gente y luego a la corrupción de esta gente. El caso del Gran Padrino es un fiel reflejo de eso, cómo ellos concebían el manejo de las empresas públicas. No querían gobernar para la nación, lo que querían es una cuenta bancaria en alguno de los países de paraísos fiscales, en donde les depositen el dinero y se acabó. Entonces eso es el fiel reflejo de un gobierno que lamentablemente en el caso de Ecuador le destruye y que ahora le deja con un reto muy grande y muy fuerte a los que asumirán el poder, la o los que asumirán el poder. Doctor, a propósito de este tema, ayer también hacía la misma pregunta a nuestro entrevistado y quiero también aprovechar con usted esta pregunta. El presidente Guillermo Lazo pasa 13 años haciendo campaña,
recorriendo el país, conociendo distintos sectores, conociendo distintos actores, organizaciones sociales de base, empresario, campesinos, en fin, distintas organizaciones sociales. Se pasa haciendo, digamos, también planes de gobierno para su gestión como presidente o al menos como candidato en algunos casos. Es decir, no era un improvisado, no se le puede justificar que no sabía lo que pasaba en el país, porque en efecto él sabía lo que pasaba en el país. ¿Qué pasa con su gobierno que no logra dar estos beneficios a las grandes mayorías? ¿Qué pasa con su gobierno que no puede responder ante una crisis de inseguridad, ante la falta de empleo, ante la falta de medicamentos en los hospitales, que todavía algunos hospitales carecen de eso a pesar de el plan de medicina que fomentó el gobierno? Todavía tienen algunos problemas muchos hospitales, del tema de educación, el tema incluso de vialidad, de las personas que nos hemos ido de viaje, así sea cerquita, hemos visto cómo las vías están absolutamente destrozadas. Criticaban mucho a Correa porque había hecho carreteras, pero acá no se hizo ni siquiera eso. ¿Qué es lo que pasa con el presidente Guillermo Lasso, que no logra dar este salto hacia un gobierno que realmente sea eficiente? Por lo que usted acaba de describir, Suelen, daría la impresión de que este es un gobierno sin plan, sin proyecto, sin una hoja de ruta, y usted está equivocado. Es que ellos llegaron para esto, se prepararon para esto. Ellos se prepararon para tomar por asalto el poder solo para hacer grandes negocios con el Estado ecuatoriano. Pongamos en claro que aquí el corrupto es el sector privado. No conozco caso de un empleado público que le pague a un empresario privado un soborno por un contrato, ¿no? Pero sí le conozco un buen número de empresarios que pagan sobornos, que coiman, que chantajean de los sobreprecios, de los contratos, de las obras mal hechas y promoviendo la corrupción en el Estado para negocios. Entonces, el señor Lasso y un grupo que asaltaron el poder lo hicieron para hacer grandes negocios con el Estado. Y lo han venido tratando de hacer. Lo que ocurre es que a este gobierno le ganaron dos hechos graves que terminaron por destruirles. Primero, la codicia. La codicia entre ellos que motivó grandes pugnas entre los distintos grupos que le rodearon al señor Lasso, entre ellos el anticorreísmo Ampón. Y lo otro, la corrupción en la que se vieron envueltos y que fueron denunciados por la posta, que es lo que evidenció. Ellos no llegaron para dar salud, educación, bienestar, carreteras, infraestructura o para respetar las leyes. No, ellos llegaron para hacer negocios, ellos llegaron para corromper el Estado. Y eso es lo que ha pasado. Pero hay algo peor. Es un gobierno que no quiere ni respetar la ley ni respetar la democracia. Hasta antes del 17 de mayo, este gobierno decía que no puede gobernar porque le molesta la asamblea. Dicta la muerte cruzada, cierra la asamblea y ahora dice que no puede gobernar porque le estorba la Corte Constitucional que le obstruye. Es decir, no quiere tener leyes, no quiere tener controles y lo único que pretenden es hasta el último momento llevar adelante su plan de qué negocian, cuánto ganan o cuánto pierden. Eso es todo. Y eso, lo cual va en un contrasentido con lo que permanentemente decía Lasso desde el año 2013, cuando era candidato, porque yo siempre digo, una cosa dicen cuando son candidatos, otra cosa dicen o se dan cuenta o actúan cuando están en el poder. Lasso siempre hablaba del respeto a las funciones del Estado, de la separación de poderes, de la necesidad de consolidar una relación fructífera con la función legislativa, por ejemplo. Yo alguna vez le preguntaba, ¿no? En una entrevista a Patricio Donoso, en ese entonces asambleísta de Creo y hoy ministro de Trabajo, le preguntaba sobre el método de asignación de escaños y el cambio, ¿no? Del método de Honda al método de Webster. Entonces decían, lo que nosotros impulsamos es que es mejor tener una asamblea heterogénea, porque es la posibilidad de hablar en el Parlamento, porque el Parlamento ya van a ver. Para buscar diálogos, para buscar conciliación. Y resulta que la vuelta de la esquina no fue tanto como promocionaban, Francisco.
A ver, dos partes de su pregunta, importante, Fabricio. La primera, el señor Lasso decía y hablaba como candidato durante mucho tiempo, inspirado por una preparación de discurso que lo único que hacía era engañar, lo de los 100 minutos, lo de la solución de los problemas, lo de los zapatitos rojos, lo de la banca o el país, lo del Andrés mientas otra vez. Solo son el reflejo de un político sin palabra. ¿Por qué se ha peleado el presidente Lasso con la mayoría de los actores políticos en este país, como por los actores sociales y con la población en general? Por su falta de palabra. Es un hombre que no respetó su palabra nunca, y menos cuando fue gobernante. Que quede para la historia, ¿no? Que quede bien claro y para la historia. El primer gran problema que tuvo es un problema ético. En la política debes tener ética, Fabricio, es indispensable tener ética. El gobierno no la tuvo. El gobierno no la tuvo. Y en segundo lugar, hay el plan premeditado. Yo en eso, ya estamos viejos, Fabricio, al menos yo ya he pasado 44 años de este baile y le voy viendo con preocupación al tema, en el sentido de que es un afán de destruir al Ecuador, pero increíble. O sea, ¿qué es lo que hicieron, por ejemplo, con la Asamblea y el método de Hunt? Multiplicar. No tener una mayoría, ¿para qué? Para soportar lo que han soportado y lo que vamos a elegir. A un grupo de chantajistas, a un grupo de sobornadores, a exigentes del poder, gente que no tiene escrúpulos a la hora de vender su voto. Bueno, eso es lo que tuvimos en la Asamblea. Gente que delinquía con el tráfico de influencias y el diezmo. Y lo que se viene puede multiplicarse. ¿Por qué? Porque elegimos a personas, especialmente en las provincias, en las zonas locales, que llegan con agenda propia y saben el peso de su voto para comprarlo o venderlo con el gobierno. ¿Qué ha pasado con eso? Que todo lo que topó Guillermo Lasso con ese concepto antiético del soborno, el chantaje, el costo de los votos y demás, terminó destruido. Regresen a ver a Pachacuti, regresen a ver a la izquierda democrática, regresen a ver al propio Creo, regresen a ver al bloque de adquiridos. Han terminado en soletas porque fueron parte de una política que violentó la ética, que destruyó la palabra. Así no puedes gobernar, así solo destruyes un país, Fabricio. Doctor, hace pocos días el presidente dijo que iba a ser, que no se retiraba de la política, que no iba a participar ni él ni el movimiento en estas elecciones, pero que iba a hacer oposición al nuevo gobierno sin saber cuál va a ser el nuevo gobierno. No sé si él sabe ya por números cuál sería el candidato que más se acerque a hacer el nuevo gobierno o si en definitiva fue, digamos, producto de una improvisación que tuvo el presidente. Dicho eso, ¿cómo ve usted este hecho de que el presidente no se candidatice nadie de Creo? Como digo, han pasado 13 años haciendo campaña para esto, para al final quedarse en 2 años de gobierno y de ahí no pasar. Y cómo mira también el espectro que ya se viene en el tema de la política con los nuevos candidatos y por supuesto con el nuevo presidente que vayamos a tener en este año y medio. Digo yo, cuando llega un momento en que el ser humano se enfrenta al poder y lo ejerce, se asigna para sí mismo un espacio frente a la historia. Y si no, regresen a ver a todos los expresidentes que hemos tenido y qué espacio tienen en la historia. Cada quien tendrá su juzgamiento o su sojuzgamiento sobre lo que hicieron y lo que dejaron de hacer. El señor Guillermo Lasso probablemente todavía no lo entiende, pero su lugar en la historia, al menos de momento, es muy crítico y cuestionador. O sea, la gente lo tiene pendiente, lo tiene presente de que su gobierno fue inútil, fue mediocre, fue ilegítimo, fue inmoral. Y esas deudas se pagan frente a la historia.
Entonces, el señor Lasso proclamará que puede volver, podrá ser un opositor de los próximos gobiernos, pero la gente suele olvidar muy poco lo que ocurre con los gobernantes y suele premiar y castigar, aunque no lo crean, con mucha dureza. Y yo pongo, no creo que algunos ejemplos, pero sí, al menos vamos a ponerlo en positivo. ¿De acuerdo, Suelen? Pongamos en positivo, no los negativos. ¿Cómo le juzga la historia al gobierno del doctor Rodrigo Borja? Como muy positivo. Y el doctor Borja, el otra vez le encontré caminando en el centro histórico de Quito, y le vi tranquilo, y la gente se acerca a saludarle. Eso no pasa con otros presidentes, no pongamos nombres, pero solo pongamos el positivo, ¿ya? Y entonces, ese es un lugar en la historia. ¿Podrá tener el señor Lasso ese mismo lugar? Yo lo dudo. Yo lo dudo totalmente. Entonces, él puede decir que puede ser opositor. Su lugar en la historia en este momento está en el escombrero. Y para cerrar el tema de Lasso, Francisco, el hecho de que él no se haya presentado, pero que tampoco su organización política presente candidato presidencial y que desistan de presentar candidatos a la Asamblea Nacional, ¿qué nos dice esa acción, Francisco Herrera Arauz? Que es una empresa electorera que fue preparada para hacer negocios en el Estado. Y él fue elegido como gerente propietario. Es el clásico concepto, ¿no? Del Ecuador hay que manejarle como empresa. ¡Pum! ¿A quién? Manejen como empresa. El señor no era muy rico como para no robar. Tomen, ahí tienen. Es uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido el Ecuador. La muerte cruzada, Fabricio Suelen, fue por la corrupción del gobierno de Guillermo Lasso. La corrupción del Gran Padrino, la corrupción de León de Troya, la corrupción de Luque, la corrupción de las empresas públicas, la corrupción imperante en la venta de cargos, la corrupción a la asamblea, la corrupción del si roban, roben bien. Por eso estamos en la muerte cruzada. Y ese señor, lamentablemente, ha conducido un gobierno corrupto y termina frustrando a sus votantes, engañando a sus votantes, porque a él se lo eligió para 4 años. Y él mismo dicta la muerte cruzada por corrupción y luego se va, cerrando la puerta, tirándoles la puerta en la cara a sus votantes. Y su partido era una empresa electoral, por Dios. Vamos a ver qué futuro tiene. O como tú, Fabricio, lo has recordado en varios de tus comentarios, en los noticieros distintos o en el Irreverentes. ¿Qué es esto? ¿Lo del PUR? ¿Lo del Pueblo Cambio y Democracia? ¿Lo de los partidos que llegaron al poder para convertirse solamente en una especie de puerta giratoria? ¿Para dejarle entrar solamente al mandatario y luego dejarle salir? Bueno, ahí lo tienen. Entonces, es una muestra del irrespeto con su votante, con la democracia. Pasemos, Francisco Herrera, a la campaña. Tenemos 8 binomios presidenciales. No tengo dudas que los 8 van a participar. O sea, ya en este punto tal vez había la duda sobre el caso de Javier Hervas por la denuncia que habían presentado por una supuesta relación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Hoy tenemos 8 binomios presidenciales. Para mi gusto es un número que sigue siendo alto. No, yo hubiese esperado menos. Yo decía en las últimas semanas no más allá de 6, 5 o 6, terminaron siendo 8. Sí, es la mitad de lo que tuvimos en 2021, pero para mí sigue siendo un número alto. Pero ¿qué nos dice esta configuración del mapa de binomios presidenciales, Francisco? Es el fiel reflejo de la discordancia permanente en la que vive el Ecuador. Y para colmo de males, es también el fiel reflejo del odio político que han cultivado en los últimos años. Si escuchas tú el discurso de los 7 candidatos frente a la mujer, la candidata de Revolución Ciudadana, el discurso de los 7 es el discurso del odio político en contra del correísmo. Serán hasta cobardes políticamente para lanzarse en cargamontón en contra de la candidata González con el odio político que les gana. No pueden evitarlo, no pueden vivir sin Correa, no pueden quitarse esa obsesión con la que están. Su discurso
No es construyamos esto, hagamos esto, enfrentemos esto, no. Su discurso es lo que hizo Correa o lo que dejó de hacer Correa y al cual le van a enfrentar, cuyo cachiporro mayor es Fernando Villavicencio. Todos los 7, Yacu, Herbas, Novoa, Armijos, ¿cómo es? El señor Sonnenhorster y Topic, lo único que tienen a su haber es lo que hizo Correa y lo que ellos van a hacer para enfrentar a lo de Correa o para enfrentarse con el correísmo. ¿Es eso válido? No, eso no es válido. Así no se construye un país. Así no se construye un país. Digo, miren, Fabricio Suelen, con todo el respeto del mundo, ¿por qué no son capaces al menos y ahí sí voy contra la Revolución Ciudadana también, voy contra los 8, ¿por qué no se refieren a lo que se viene el fenómeno del niño? ¿Qué van a hacer? Les toca en su gobierno enfrentar el fenómeno del niño. ¿Te has fijado? Ni uno solo de ellos es capaz de salir a enfrentar el tema. No analizan la dimensión de lo que se puede venir y que a lo mejor les toque como gobernante. Con el odio nos han separado estos 6 años, han perseguido gente inocente. Ecuador inmediato fue víctima de ese odio y hasta ahora nos trae consecuencias, porque ser calificado de correísta por este grupo de Lampa anticorreísta, lo único que hizo fue considerar delito ser correísta, pero lo único que hicieron fue fortalecer el correísmo. Y ellos lo único que hacen permanentemente es, en su discurso, de manera frecuente, invocar a Correa y hacerle crecer en la memoria colectiva de la gente la presencia del expresidente, el economista Correa. Ese es el panorama de los 8 representantes. Pregunto yo, ¿podrá alguno de ellos, a excepción de Luisa González, zafarse del discurso del odio? A estas alturas yo no le veo. Doctor, hace unos días el expresidente Rafael Correa dijo en su cuenta de Twitter, lo destruyeron todo, recuperar la seguridad tomará años, esfuerzo y dolor, pero aquí está la vía. Y en efecto, él habló que en los últimos años se retrocedió lo que se había construido en 2007. Que gústenos o no, muchos fuimos beneficiarios. Yo fui beneficiaria del tema de las políticas públicas que se crearon en el gobierno de Rafael Correa. Lo digo porque no debo tener absolutamente ninguna vergüenza. Muchos nos beneficiamos de ello y por supuesto, vemos cómo ahora hay, por supuesto, un retroceso. Ahora, sí quisiera saber cómo le analiza usted el tema de Luisa González, Andrés Arauz. ¿Van a ser ellos capaces, en el caso de ser electos, serían ellos capaces de al menos recuperar, digamos, los temas principales? Digamos, hay temas que son primordiales para la población y que no requieren tener muchos años, como el tema de la seguridad. Tenemos personas que están migrando del país, saliendo, expulsados de su país por el tema de las vacunas. Tenemos a personas que están muriendo en la calle por sicariato. Tenemos a locales que han tenido que cerrar por nuevamente el tema de las vacunas. Tenemos a ciudades enteras que se están convirtiendo en prácticamente desiertos por el tema de la inseguridad. Y como hay también otros temas prioritarios, el tema del trabajo, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema también de los efectos que produce la misma naturaleza y todos estos siniestros. ¿Cree usted que el correísmo pueda en este año y medio de llegar al poder, en este año y medio subsanar esos temas que son prioritarios para el país? A ver, primero quitarás en las telarañas mentales, ¿no? ¿Correísta o anticorreísta? Por Dios, déjennos analizar con prudencia las cosas. De ser prudente nadie se arrepiente y de advertir menos. Eso va por los 3. Porque ni bien topas el tema de los correístas, ya nos saltan los anticorreístas. Y bien topas el tema de anticorreísmo, ya nos saltan los correístas. Por Dios, quítese las telarañas mentales, déjennos analizar con tranquilidad. Acojo la observación en el chat de Carlitos Orellana, que me dice el día de ayer, Luisa González ya habló del fenómeno del niño en Hechos de Ecuador. Un saludo a Richard Macías, de paso, gran colega, grato colega, mi Fabricio, si me permites. Pero, a ver, eso para mí es importante. Hablemos no de Luisa González primero, pero sí hablemos de esta trilogía necesaria para analizar las 8 candidaturas. Primero, ¿qué van a hacer? Segundo, ¿con quién lo van a hacer? Y tercero,
¿En qué tiempo lo van a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, para llegar al gobierno, por lo que más quieran, para este año y medio que viene, por favor, analicemos con dureza, con espíritu crítico muy fuerte. ¿Cómo es posible que vayamos a elegir un gobernante que no nos diga qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces, para eso se necesita plan de gobierno, propuesta. En segundo lugar, ¿con quién lo van a hacer? Necesitas equipo, por Dios, para que no se dé lo que hemos visto en estos 2 años, una improvisación absurda, poniendo gente, sacando de donde sea, entregando cuotas de poder, renunciando a la gente en 30 días, es una cosa espantosa. Ya, eso es no tener equipo. Entonces, el próximo gobierno que nos garantice primero qué va a hacer. ¿Ya? ¿Con quién lo va a hacer? Segundo factor. Y tercero, ¿en qué tiempo? A ver, en el año y medio sí, explíquenos cómo lo va a hacer. Creo que sería una muy buena tarea comenzar a exigirles a los candidatos eso. Entonces vamos ahora sí a lo de Luisa González, lo que tú estás diciendo, Sueli. De acuerdo, la señora tiene un plan de gobierno. Lo he visto reflejado. He seguido con atención a Teleamazonas el análisis de los planes de gobierno de cada uno de los candidatos y vi con un buen resumen lo que la señora González propone. Pero para eso ya tiene experiencia. Para eso ya sabe lo que es la administración pública. Lo que los otros, los 7, no la tienen, o la tienen en términos mínimos. Jaco Pérez cuando fue prefecto. Los demás, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a manejar el Estado? No llegues a improvisar por lo que más quieras, por Dios. No más improvisación. Segundo, ¿con quién lo vas a hacer? Los 7 no salieron de un partido, no son militantes de un partido, no han hecho política de militancia y no tienen un equipo adaptable. No lo tienen, no tienen partido. Ahí se vuelve importante la presencia, al menos yo digo, de 4 partidos detrás de 3 candidaturas. La Revolución Ciudadana, que tiene su propio grupo. Los socialcristianos que están detrás de Topic y Unidad Popular o los socialistas que están detrás de Jaco. Eso ya puede ser un aval, por lo menos para saber con quién cuentas, pues. Pero es que es algo elemental, ¿no les parece? Y lo tercero, yo quiero saber qué nivel de valentía tiene la señora González o todos los otros candidatos para meterse en un relajo del próximo año 5 meses. Tienen que demostrarnos en ese tiempo su capacidad de gobernar. Y eso implica cumplir. En el nivel de decepción en el que estamos, suelen, la gente va a ser mucho más dura y mucho más crítica. Y para colmo de males, sobre todo en el caso de Luisa González, si Luisa González llega a ganar, prepárese el Ecuador para que la prensa ecuatoriana le destruya al Ecuador. Porque la prensa rastrera del Ecuador, la de los canales de televisión, la de los, la de los medios, la de los radios y de los periódicos que menos mal ahora están en agonía, ellos están en este momento en campaña para que el correísmo no vuelva, según ellos, y entonces harán todo lo posible. Si llega a ganar, entonces desde el día siguiente les tendremos como el principal partido de oposición a la prensa ecuatoriana en contra del correísmo. Agrandarán los males, alterarán la verdad, se equivocarán menos y mentirán más. Ahora, y tendremos un espectáculo crítico, destruyéndole al país, como lo tuvimos en los días de Moreno, o como lo hemos tenido en este tiempo de Guillermo Lasso, en donde la prensa ha jugado el papel de cómplice y encubridor, callando, lo cual también implica una grave responsabilidad. Sí, usted, Francisco, sabe, porque me escucha, sabe que yo en lo personal he sido muy crítico del rol de los medios. Muy crítico del rol de los medios. Pero también a mí me parece que hay excesos que se deberían, digamos, reconocer y no caer en eso, o sea, sobre todo en este momento. Yo conversaba hoy al mediodía con una colega. Yo en lo personal, yo discrepo con la postura política de Pablo Lucio Paredes. Yo no estoy de acuerdo con su visión política y económica, no lo estoy. Yo nací periodísticamente justo cuando empezó el gobierno de Durán Ballén. Yo por eso muchas veces le recuerdo a la audiencia, a los tal vez de mi generación, y les cuento a los más jóvenes
que en el gobierno de Durán Ballén al economista Lajic le decían terrorista económico, y que ese gobierno, Francisco, usted recordará, pretendió, no tuvo éxito, pero pretendió aplicar un agresivo plan de privatizaciones sobre el sector telefónico, sobre el sector eléctrico, alcanzaron a vender Ecuatoriana de Aviación, pero tenían un plan agresivo de privatizaciones. Pablo Lucio Paredes se manda un editorial hace unos días. Uno lo lee, no puede no estar de acuerdo con Pablo Lucio Paredes. Pero yo creo que la respuesta a Pablo Lucio Paredes o a cualquier articulista o a cualquier opinador es con argumentos. Y lo que hacen es, para responderle, se mandan un video descalificando su pasado, el pasado que tuvo en el gobierno de Durán Ballén y la visión económica. Cuando yo pienso, Francisco, yo lo creo así. Yo creo que la respuesta a Pablo Lucio Paredes debía ser desbaratando con argumentos la visión que él tiene y que publicó en su editorial. Entonces, tampoco podemos, digo yo, ubicándonos hacia el otro lado, podemos hablar de ese tipo de cosas con las que yo en lo personal no estoy de acuerdo, Francisco. Me gustaría su criterio sobre eso. No le sigo al economista Pablo Lucio Paredes, pero él lamentablemente ha caído en lo mismo que le están haciendo ahora. Él también es partidario de la descalificación. Frecuentemente está descalificando a la gente de izquierda. Pues ahora le están devolviendo, ¿no? Esa guerra es la que nos ha hecho tanto daño, pero que fue propiciada. Y ahí lamentablemente sí tendrá que admitir que la derecha empezó todo esto para conquistar el poder con Guillermo Lazo. Explotaron el odio político en los días de Lenín Moreno y en los días de Guillermo Lazo. Ellos sí son culpables. Explotaron el odio para perseguir al correísmo. Y en este momento hay un enfrentamiento fratricida. Lo lamento, créanme que lo lamento por lo demás. Y bien dices tú, Fabricio, los que no practicamos ese esquema, los que no practicamos ese tipo de análisis o de comportamiento, mantenemos una prudente distancia frente al espectáculo diario que nos ofrecen los canales de televisión. Para ofender y para acabar, yo quisiera que se haga un estudio, me encantaría poder hacerlo, pero no tengo la infraestructura, para que, por ejemplo, estudien Ecuavisa y Teleamazonas y encuentren cuántas veces se cita al correísmo a diario. Pero a diario, es a diario. Y cuenten el proceso durante tanto tiempo. Inyectando el odio político, lo único que van a cosechar es el rechazo de los que son perseguidos. Ese tipo de cosas es la que lamentablemente estamos viviendo. ¿Cuántas veces la derecha ha destruido el análisis de la izquierda, descalificándoles, insultándoles, ofendiéndoles, recordándoles el pasado con Correa y todo lo demás? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuántas veces la izquierda le ha devuelto el mismo pago y la misma moneda a los de la derecha, recordándoles tu pasado? Estoy de acuerdo contigo, Fabricio. Lo que te estoy es reflejando la realidad de lo que está ocurriendo. No, sí, yo coincido. Sea, no solo el uno, sino los dos, los que se están enfrentando a ese nivel. No, son los dos. Y Francisco, le digo una cosa. Y lamentablemente la prensa ecuatoriana ha contribuido a que eso en este último tiempo crezca demasiado. Es que eso es cierto, Francisco, es verdad. Yo le voy a decir una cosa que hace 2 días lo analizábamos con Suelen. Y mis palabras fueron, a riesgo de que seguramente por hacer esta opinión, le decía yo a Suelen, me digan correísta, porque del otro lado también me dicen de todo. Pero, por ejemplo, a mí me parece muy injusto y muy cuestionable estas publicaciones que un par de medios, creo que fue Ecuavisa y no sé si fue Expreso u otro medio, que hablaban sobre la configuración del equipo del alcalde de Quito. Entonces decían que el equipo del alcalde de Quito se está configurando con figuras recicladas del correísmo. Entonces, claro, yo digo, ¿de qué querían? Si el señor Pavel Muñoz pertenece a Revolución Ciudadana, tú tienes que armar tu equipo con la gente de Revolución Ciudadana. Yo creo que estos medios no han de haber dicho lo mismo cuando el señor Rodas era alcalde y armó su equipo con gente de su confianza. Ya, y seguramente no tenía equipo tampoco. Postura, cuando el presidente Lazo nombra a gente de su entorno político, como Juan Fernando Flores o Ana Belén Cordero, ya que son parte de Creo como funcionarios, pero es algo lógico, pero pretenden posicionar ese frame que termina siendo nocivo, muy cuestionable, digamos, para avalar lo que usted dice, que los medios y los periodistas somos corresponsables, y así es, doctor.
Tan grave es esta circunstancia que yo le pongo al país a reflexionar. ¿Cuánto odio nos han inyectado que estamos divididos y le odiamos al otro aún sin tener razones? No sé por qué, pero le odio. Hay el caso, en una referencia que encontré en internet, de una investigación que se hizo en el Brasil en contra de un grupo de ciudadanos, digamos, a un grupo de ciudadanos que manifestaban su odio en contra de un político. No recuerdo el nombre del político. Este político era escritor, este político era un columnista y era un opinador. Y al mismo tiempo era político local. Bueno, le odiaba la gente y le preguntaban, por ejemplo, a alguno, disculpe, ¿por qué le odia? Porque sus escritos son nocivos y atacan a la moral. ¿Ha leído sus escritos? No. ¿Qué escrito me podría mencionar? Ninguno. El peor de los casos, ¿saben cuál fue la respuesta? Ni siquiera sé leer. Ni siquiera sé leer, pero le odio. Entonces, el odio inyectado desde los medios es lo que provocó este enfrentamiento que ahora estamos pagando las consecuencias. Sin razón, sin motivo, pero le odio. Y ese es un factor peligroso para la estabilidad democrática del Ecuador en lo que viene. Porque en lo que viene, y estoy hablando del próximo gobierno que llegue, si llega con los que llegue, al que llegue, tiene que llegar con un equipo, por Dios, no a improvisar, no a tratar de generar una especie de frame, como dice con mucho acierto Suelen, que les muestre solo un marco nomás, un pedacito de lo que estamos viviendo. No, por Dios, hay una realidad que enfrentar y esa realidad tiene que ser construida y enfrentada con un equipo. Y entonces ahí es cuando los grupos políticos sacan a relucir sus mejores cuadros. O sea, qué bien que el alcalde de Quito tenga cuadros por lo menos. Qué bien que el alcalde de Quito tenga a su haber un grupo de gente con la cual llegar a gobernar. Porque los otros, el caso de Mauricio Rodas fue latente, llegaron igual al atraco y al empuñe. Ya están averiguando lo del metro de Quito. Por ahí va Mauricio Rodas, por ahí van. Entonces, eso le debe preocupar a la nación. Que por el odio político nos hemos dividido y nos hemos enfrentado, y que en este momento va a ser el factor incidente en las elecciones. Y por eso les pongo con mucha certeza, óigame, lo que tenemos son 7 en Cargamontón contra una, ¿no? Que para las circunstancias es mujer, pues. 7 contra 1. Doctor, antes de cerrar, sí quisiera topar el tema de la Asamblea Nacional, que no es un tema menor. La Asamblea Nacional es un poder muy fuerte, teniendo en cuenta, por ejemplo, los últimos sucesos con este gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Una vez que empezó en 2021 la Asamblea Nacional, la gestión de la última Asamblea Nacional, se tomaba en consideración que tenía una mayoría de izquierda, tomando en cuenta, obviamente, a la Revolución Ciudadana, a Izquierda Democrática y a Pachacuti, que en efecto eran una gran mayoría en la Asamblea Nacional. En estas elecciones ni Pachacuti ni Izquierda Democrática presentan candidato a la presidencia y pues van con algunos candidatos asambleístas que no sé si les vaya a alcanzar para tener un gran número nuevamente en la Asamblea Nacional. Bueno, Revolución Ciudadana es otro caso. Pero si quisiera saber, en el caso de la izquierda ecuatoriana, sí han perdido también esta posibilidad de ser digamos, una corriente fuerte en el país por incluso lo que usted dice, el tema de las divisiones. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional? ¿Qué puede pasar en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta también el método de asignación de escaños y el tema de la izquierda en la Asamblea Nacional? ¿Cómo le ve usted? O sea, qué oportuna tu pregunta, Sueli. Te juro. Yo tengo pánico. Si la Asamblea no elige una mayoría que le acompañe en el poder al presidente o presidenta que llegue a las elecciones de este 2023, lo que tendremos será un antro, una cueva de ladrones, un grupo de chantajistas, un grupo de sinvergüenzas dispuestos a vender el voto para chantajear al gobierno de turno.
Ahí yo llamo a la responsabilidad del votante. Vea, si va a votar por un candidato o la candidata, por lo que más quiera, acompáñele con una asamblea que sea lo suficientemente fuerte para el gobierno, para evitar el chantaje político, para evitar la venta de votos, el cambio de camisetas o la entrega de conciencias. Por Dios, ¿por qué? Porque una asamblea es necesaria, es vital. De lo contrario, si antes teníamos una atomización entre el gobierno y la oposición. No, ahora tendremos una multiplicidad, una atomización, pequeñas islas de grupos con poder del voto, dispuestos a negociar, a chantajear, a esquilmar, a diezmar y a lo que sea. Lo que podemos estar eligiendo es una cueva de ladrones o una asamblea que se respete. Respetemos a los partidos, respetemos a las estructuras políticas, respetemos a quienes han hecho militancia y no al oportunista que asoma comprando el puesto en un partido de alquiler. Qué grave. Pero ese es el panorama que yo tengo y por eso te digo mi alarma de lo que se puede venir con la asamblea. Correcto, doctor. Interesantísima charla con los puntos de vista de Francisco Herrera Arauz. Le agradezco, doctor, por estos minutos. Qué honor siempre estar contigo, Fabricio, y contigo, Suelen. Realmente es gratísimo estar en este espacio que para mí ha sido, te cuento que una compañía vital en los días en los que estuve en cama ¿Cómo está esa salud, Panchito? Estoy peleando por la vida. Estoy peleando por la vida. Ese es todo mi resumen de cómo me está yendo. Es un proceso muy difícil. La lucha contra el cáncer es una batalla muy dura, pero estoy peleando por la vida. Al final, no solo quiero agradecerte, sino pedir tu gentil autorización para esta entrevista, reproducirla también en Ecuador inmediato con tu anuencia. No, no necesitas esa autorización, con todo gusto, mi querido Siempre Francisco. el respeto para ti, como siempre. Te envío Gracias, un fuerte abrazo y bueno, a pelear, Francisco, usted es un guerrero. Un abrazo. Gracias, bendiciones. Chao, Francisco, muy amable. Igualmente. Francisco Herrera Arauz, conversando aquí en Zoom al Día, analizando la situación política del país.